Hola, ¿cómo están? Las noticias, un día más aquí en RT. Bienvenidos. Representantes de Hamás y del gobierno israelí afirman que no se ha acordado un alto el fuego. Los anuncios anteriores apuntaban a un cese de hostilidades que entraría en vigor a las 22 GMT de este martes, según el movimiento palestino. Nuestro corresponsal Mensa Harian, que se encuentra en Tel Aviv, nos aporta más información en directo. Hola Armen, ¿hay algún dato claro sobre cómo y cuándo se realizaría este armisticio y cuál es la situación en estos momentos? ¿Continúan los ataques? Hola María, la información que llega en cuanto a una posible tregua entre Hamás e Israel es muy confusa. Lo cierto es que todo indica a que las partes ya están cerca de acordarse de una tregua. Sin embargo, tuvieron lugar varios informes que decían que Hamás anunció que ya se acordaron las partes de esta tregua, pero más tarde los representantes de Hamás destacaron estos informes y afirmaron que todavía siguen las negociaciones. Lo mismo aseguró la parte hebrea, diciendo que todavía están en marcha estas consultas entre Israel y Hamás para llegar a firmar un alto el fuego entre las dos partes. En cuanto a los ataques en la Franja de Gaza y la tensión en estos territorios, sí continúan los ataques. Así el ejército hebreo, aparte de bombardear la Franja de Gaza, también tiró este martes los folletes en los cuales llamó a todos los habitantes de la Franja de Gaza de abandonar sus casas para no estar cerca de los integrantes de Hamás. Más tarde los miembros de este movimiento llamaron a los palestinos que viven en la franja no escuchar a estas provocaciones y a esta propaganda, como calificaron folletes israelíes, y llamaron a todos los palestinos a quedarse en sus casas. Hay que decir que la situación humanitaria ahí en la Franja de Gaza es de verdad muy difícil. Los habitantes de la franja carecen de lo más necesario, de alimentos, de agua, de electricidad, y hay que decir que muchos de ellos tienen miedo incluso de salir a las calles durante ya muchos días. Les invito ahora a escuchar las palabras de un responsable por derechos humanos que se encuentra ahí en la Franja de Gaza. Todo el mundo se convierte ahora en blanco de los ataques. Más de 30 niños han sido asesinados. Todos se sienten como en tierra de nadie, ahora que tantos hogares son blancos de los disparos y tantos civiles han muerto. Ahora ni podemos salir a las calles. A las ONGs también se les dice que no salgan. Es como si fuéramos presas fáciles. Cualquier explosión es como la cuenta atrás, cuando uno no sabe exactamente dónde va a aterrizar. De hecho, nos acaban de advertir que en las próximas 2 horas Israel va a intensificar sus ataques contra Gaza. Armen, además, esta jornada también ha estado marcada por varias declaraciones de líderes internacionales sobre una posible solución de este conflicto. Sí, así es. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llamó a convocar de manera urgente una reunión del cuarteto de mediadores para el Medio Oriente para discutir la crisis en la Franja de Gaza. El representante de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, el señor Churkin, en su turno afirmó que falta de acción por parte de este cuarteto de mediadores llevó a la escalada del conflicto en la Franja de Gaza. Y hay que decir también que es importante que Rusia propuso en el Consejo de Seguridad una resolución sobre la situación en Gaza y también propuso hacer una declaración, pero Estados Unidos impidió hacer esta declaración, y cabe añadir que todos esperan esta tregua, y el presidente de Egipto también en la arena internacional afirmó que este martes los ataques contra Gaza cesarán. Bombardeos, destrucción, muerte y un alto porcentaje de apoyo.
A pesar de los informes sobre bajas civiles durante la operación militar israelí en la Franja de Gaza, más del 80% de los ciudadanos del país hebreo la apoyan. Y es aquí donde la propaganda cumple su tarea. Este video explica por qué las víctimas civiles son inevitables en Gaza. Según sus autores, miembros de la Oficina de las Fuerzas Armadas de Israel, el ejército hebreo intenta evitar bajas entre los civiles, pero por culpa de Hamas es imposible. Es así como funciona la propaganda israelí y cada vez es más amplia. Así, el asesinato del entonces líder de ala militar de Hamas, Ahmed Jabari, la semana pasada, y que resultó ser el primer paso hacia la guerra, fue anunciado en Twitter de manera más expresiva. Solo este tuit de las Fuerzas Armadas de Israel fue retuiteado más de 1000 veces, y los elementos como este forman el mosaico. La guerra se convierte en un espectáculo, en una competición, en una carrera. Para muchos israelíes la guerra no es sinónimo de los sufrimientos de los inocentes, sino que es sinónimo de la defensa. Y es que lo que leen en los periódicos, escuchan en la radio y ven en la televisión deja una clara respuesta. Lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza es correcto y justo. Esta amplia propaganda, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales, requiere de muchos recursos, tanto humanos como financieros, pero parece que el control de la información es algo por lo que Israel está dispuesto a pagar cueste lo que cueste, ya que lo considera muy importante. Hoy en día tiene lugar una batalla, una campaña online y offline en los medios electrónicos por los corazones y los pensamientos del público, y eso es muy importante. Una política mediática que funciona con muchos, pero provoca la indignación de otros. Así, por ejemplo, los árabes que viven o estudian en Israel denuncian lo que ellos llaman guerra informativa por parte de los medios de comunicación hebreos. Los hechos, dicen ellos, son frecuentemente manipulados y la verdad en estos informes muere antes de aparecer al aire. Israel miente a su gente. Los corresponsales israelíes están calentando la situación. Hay una fuerte presencia de los analistas del ejército en los medios que dicen que Gaza debe ser destruida. Los medios israelíes son muy exagerados. Dicen que 10 personas de la misma familia fallecieron, pero dicen que es justo, porque ellos serían en el futuro miembros de Hamas, o porque debajo de la casa en la que vivían escondían cohetes. Pero esta cierta indignación para el Estado judío no es significativa, ya que las cifras prueban que la mayoría de los habitantes está con el gobierno. Lo que sí preocupa a las autoridades es su imagen en la arena internacional. La prolongación de la actividad de Israel en Gaza está basada en cómo lo perciben internacionalmente. Es curioso, pero esta guerra deja menos imágenes que la del 2008-2009 que tuvo lugar en Gaza. Es paradójico y puede sonar cínico, pero una de las razones por qué hay menos víctimas mortales entre los palestinos es porque Israel quiere que los palestinos tengan menos imágenes de guerra. Sin embargo, los miembros de Hamas intentan responder a Israel por lo menos en las redes sociales, y aunque su presupuesto no es tan grande, también filman y colocan en internet sus vídeos. Estos, en su mayoría, son radicales y llaman a luchar de forma violenta contra lo que califican la ocupación de su tierra, como por ejemplo esta grabación en la que el grupo de militantes promete desde Gaza que todos los israelíes serán asesinados, estén donde estén. Y estos informes también tienen su resultado, no tanto asustando a los hebreos como produciendo más odio hacia ellos entre los palestinos. Y así se encuentran las dos naciones en una guerra real y en una guerra ideológica. Y parece que encontrar soluciones a la primera es aún más fácil que a la segunda. Hermen Saharian, RT, Tel Aviv, Israel. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente rechaza las acusaciones de que los grupos armados palestinos utilizan sus instalaciones en Gaza para lanzar misiles a Israel. Las denuncias fueron presentadas por el portavoz de las Fuerzas de Defensa del país hebreo. El oficial publicó en Twitter un enlace a una animación por computadora que muestra a los militantes palestinos lanzando cohetes desde una escuela con la placa del organismo internacional. La agencia indica que le preocupa mucho el uso de estas imágenes que incorrectamente sugieren que la organización permite que sus instalaciones sean usadas para actividades terroristas durante la escalada del conflicto.